Qué bueno que están, bienvenidos, este es su casa. Y vamos a suspender tantito el estudio que traíamos. Vamos a ver un mensaje hoy para que todos aprendan y aprendamos qué dice la Biblia. Se llama El suicidio y la Biblia. Ándele pues. El suicidio y la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 19, el Antiguo Testamento. Capítulo 19, versículo 1 en adelante. Ahí, si van leyendo los dos ahí para que pongamos las bases bíblicas sobre este estudio. Vamos a ver que en la Biblia hombres de Dios sufrieron depresión, ¿verdad? Y al punto de llegarse a quitar la vida. Y vamos a entender hoy a través de este estudio quién es el que fomenta, crea, quiere que el ser humano se suicide. La Biblia lo dice que es Satanás y sus demonios. Pero también está la otra parte que Dios, a través del Señor Jesucristo, tiene un plan para nosotros, que haya esperanza en esta vida, porque vamos a entender que la depresión son los dardos del enemigo. Efesios 6, 10 en adelante. Que Satanás es el que se encarga de mandar esos dardos. ¿Se acuerdan qué son dardos? En las ferias ponen una rueda que gira y el que le da el blanco, el que más se asemeje, ¿verdad? Es el que gana. Yo me acuerdo que cuando estaba niño llegaba a la feria y giraban una rueda con globitos, lleno de globitos, y agarraban unos darditos y ¡fum! Y el que reventaba los globos aparecía un premio. Otros que en el centro hay un círculo blanco y ese hay que pegarle en el mero centro. ¿Ok? Bueno, todo eso lo vamos a ver en la Biblia, ¿verdad? Y vamos a leer así, miren, un profeta de Dios en el Antiguo Testamento, como es Elías, que era un profeta de Dios. Vamos a leer un poquito y dice así. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, la mujer, la esposa de este rey malvado, Acab, que se llamaba Jezabel, había mandado un mensajero al profeta Elías de Dios. En otras palabras, te lo juro por Diosito Santo, si no mañana te mando a cortar la cabeza. Ahí vimos el primer intento, la acechanza, la amenaza de Satanás a través de esta mujer. Pero sigamos leyendo para que ahorita yo le explique. Si a esta hora de la mañana yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, en otras palabras, tu cabeza. Viendo pues el peligro, ¿quién? Elías se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que estaba en Judá y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Qué cosa? ¿Va leyendo conmigo? Y deseando morirse. Ahí está la depresión. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. En otras palabras, Elías estaba diciendo, ya no quiero vivir. ¿Para qué quiero la vida?
Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió, bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino él, ¿qué cosa? Palabra de Jehová. Estos puntos son muy importantes. Palabra de Jehová, se quiso quitar la vida, ¿no? Vamos subrayando eso. Palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová, que pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, volvió a contestar lo mismo, que he tenido un vivo celo por los Jehová, etcétera, etcétera, y me buscan para quitarme la vida. Versículo 15, y él le dijo, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Jezael por rey de Siria. Muy bien, hasta ahí. Ustedes saben que en el capítulo 18, vemos, y 17, 18 de Primera de Reyes, la historia de este profeta. Ustedes saben que Dios hablaba al pueblo de Israel, hablaba a los seres humanos a través de los profetas. Así hablaba Dios, a través de los profetas, y los profetas hablaban y anunciaban lo que Dios quería decir a la nación de Israel, al pueblo, a los seres humanos que habían en ese tiempo. Hoy, en este día, dice Hebreos 1, que Dios en otros tiempos ha hablado, ¿por quiénes? Por los profetas. Pero en este tiempo nos ha hablado por su Hijo, el Señor Jesucristo, a través del Nuevo Testamento, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ustedes conocen la historia porque no nos daría tiempo leer todo el contexto, pero estamos viendo de que usted sabe de que Elías había retado a 400 profetas de los Baales. Habían profetas de Dios y habían falsos profetas. ¿Qué es un profeta? El que anunciaba la palabra de Dios, que tenía que ver con el futuro, lo que venía, y a la misma vez venía el mensaje de Dios, ¿verdad? Y que Dios quería que se lo anunciaran al pueblo. Por ejemplo, desde el desierto, en el monte Sinaí, cuando se fundó ya el tabernáculo, el que entraba en el lugar santísimo y el que escuchaba la voz de Dios era Moisés. Escuchaba literalmente lo que Dios hablaba y él venía y se lo comunicaba al pueblo. Todavía no estaban los profetas así ya como Dios estaba llamando a cada uno. Pero bueno, vemos de que así hablaba Dios a través de hombres verdaderos de Dios, hombres temerosos de Dios, que honraban a Dios, que temían a Dios, ¿verdad? Que sabían en su conciencia que había un Dios que existe, que creó el universo, que este mundo no vino de la nada, de una explosión, del Big Bang, etcétera, etcétera. Que todo hay un orden. Los salmos cuentan que el firmamento es las obras de tus manos, de que toda la creación, alguien fue que lo diseñó, que no se pudo crear solo porque todo está en orden perfectamente, todos los planetas, ¿verdad? Bien organizados, bien están ahí flotando en el universo, etcétera, etcétera. Y todos tienen un orden, la tierra está en un punto,
donde no le llegue ni mucho frío ni mucho calor, ¿verdad? Que cuando gira alrededor del sol, todo tiene su medida y está todo sincronizado perfectamente. ¿Ok? Vemos de que la nada no puede crear nada. Es ilógico. Los ateos que argumentan esto simplemente es que porque saben que hay una entidad espiritual, pero no quieren someterse a esa entidad espiritual. Y es aquí donde nuestra conciencia dice que hay alguien, hay un creador que creó todo el universo. Muy bien. Entonces, conforme Dios fue llamando a los profetas, Elías, para contarle un poquito, retó a 400 Baales y quería demostrar si el Dios de la Biblia era el Dios verdadero o los dioses falsos que los Baales adoraban. Y lo retó, usted sabe, ya un capítulo atrás, los reta y los llama, si Jehová Dios, vamos a hacer un holocausto, ok, preparen el holocausto, pónganle leña, etcétera, etcétera, y pongan el animal ya cortado en pedazos, etcétera, etcétera, y los retó todavía a los falsos profetas de que lo mojaran, échenle agua y échenle más, y que quede bien empapado. Pregunta, ¿qué holocausto? Haga de cuenta que cuando usted va a hacer carne asada, prepara su leña, prepara su carbón. Oye, es ilógico que a esa hora lo empapes de agua. ¿Qué le pones? Combustóleo, algo para que empiece a agarrar lumbre. Cuando asamos carne asada no le echamos agua, por lógico, nunca va a encender. Pues Elías, confiando en Dios, sabía, lo retó a eso, que lo mojaran y que escurriera el agua. Y vamos a ver, si Jehová es Dios, seguirle, les dijo todavía. Y cuando él invoca el nombre de Jehová, usted conoce la historia, ¡fum! Cae un rayo que encendió el holocausto empapado de agua. ¿Pueden creer eso? Es que para Dios no hay nada imposible. Así como Dios encendió un holocausto empapado de agua, así como Dios, Jesús, cuando estaban las olas muy fuertes y que los discípulos iban con él y tuvieron miedo y Señor, levántate porque perecemos y etcétera, etcétera, nada más dio la orden y las aguas se calmaron. La tempestad, el oleaje tan fuerte que iba a volcar el barco donde iban, que hizo, se calmaron. ¿Y cuántas cosas no ha hecho Dios por toda la historia de la palabra, verdad? Sanidades, milagros a través de Jesús, cosas imposibles, porque para Dios todo es posible. Ahí están los evangelios. Al que cree, todo, ¿qué cosa es todo? Nada es imposible para Dios. Y todo eso, lo que queramos, lo que pidamos, lo que necesitemos de Dios se tiene que recibir por fe. Porque sin fe es imposible. ¿Qué significa la fe? La palabra fe en la Biblia, confiar en Dios, depender de Dios, confiar a lo que está escrito acá. Y si está escrito acá es que porque Dios no es mentiroso y se te va a cumplir al 100%, no 99%, 100%. Por lo tanto, por eso Dios nos dice que sin fe, sin confiar en Él, es imposible agradar. Si tú vienes a Dios, si tú vienes con una necesidad, si tú traes una petición a Dios, tú tienes que tener esa confianza que Él nos ofrece en su palabra para que te ayude. ¿Verdad? Porque sin fe, si tú vienes dudando y voy a ir para ver qué sale, vamos a ver qué sale y no tengo nada que perder. Y como que entre dudando, entonces Dios no puede entrar en acción por la incredulidad del ser humano. Es como la salvación. La salvación, la Biblia dice que es por fe y por gracia. Entonces, las personas que cuando vienen y se les predica el mensaje de salvación, la palabra de Dios, y vienen con una incredulidad de que no creen que la Biblia dice así se va a salvar el ser humano por fe y por gracia, que no tiene que hacer absolutamente obras. Las obras sí son
se tienen que hacer como el resultado de la salvación después de haber sido salvado. Pero no puedo hacer obras, méritos para ganarme mi salvación, porque va en contra de la Biblia, porque Dios regala gratuitamente la salvación a todas las personas que escuchan el Evangelio, creen y se arrepienten. Eso es por fe y por gracia. No tienes que sangrar tus rodillas de acá a la villa, no tienes que chicotearte la espalda, flagelarte la espalda, como cargar el Vía Crucis y tantas cosas que la religión le ha metido en la cabeza al ser humano, que se puede salvar haciendo todas esas cosas. El ladrón en la cruz, antes de morir, solo se arrepintió, reconoció a Jesús como Salvador y le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La salvación era al momento, 5 minutos antes de morir. Y de la cruz hacia nuestros días, así es la salvación. Todo ser humano que escucha la predicación del Evangelio se tiene que arrepentir, y en ese momento, si él ora al final, porque siempre al final hacemos una oración de fe para todas las personas nuevas, inviten a Jesús a que entre a su corazón. Pero antes, que se arrepientan de sus pecados a través de la oración, los guiamos. Y cuando ellos oran es que porque tuvieron fe. Cuando nosotros terminamos y siempre decimos, ¿alguien recibió a Cristo? Y si esa persona se quedó así y no hizo esa oración, no tuvo fe. Por lo tanto, Dios no le puede otorgar la salvación inmediata, porque fue incrédulo o no vino con esa inseguridad. Pero tenemos que creer a lo que dice la palabra de Dios. Muy bien. Vemos que Elías había ganado ese debate, por decirlo así, vamos a ilustrarlo, de que a ver quién era Dios. Y cuando los falsos profetas empezaron a invocar a sus dioses falsos que incendiara el holocausto, no encendieron nada. Y Elías los retaba y grítenle más fuerte. Y a lo mejor está durmiendo su Dios. Y nada. Váyanlo a despertar. Ustedes ya lo han leído, ¿verdad? Y nada, y invocaban y nada. Entonces van a ver ahorita quién es el mero Dios, Jehová de los ejércitos. ¡Fum! Y que invoca el nombre, ¡fum! Y se enciende el holocausto todo empapado. Ahora sí, se los acabo de mostrar que Jehová es el único Dios verdadero. Por lo tanto, agárreme a esos 400 Baales. Y Elías los decapitó, ¡fum! Porque esos 400 Baales iban a echar a perder toda una nación, de que estaban desviando al pueblo de Dios de su fe hacia Dios. Eso es lo que hace la religión, desviar a las personas de centrarse en Dios, centrarse en Jesucristo, para que solo pongan su mirada en Jesús. Vemos que después de tener esa lucha, esa victoria tan grande, imagínense que esa victoria tan grande tuvo Elías, de repente viene la mujer de este rey Acab, y que porque no le quiso vender la viña, ¿no? Y vemos en otro lugar qué sucede, que no quiso venderle la viña a Nabot. La cosa de que también aquí esta mujer Jezabel, la palabra Jezabel viene como sinónimo de matriarcado. O sea que cuando la mujer quiere tronar el chicote en el matrimonio, y ella quiere llevar la batuta, y ella quiere dominar al hombre, y ella truena mis chicharrones, se llama matriarcado. Y esta Jezabel era un símbolo de eso. Vemos que Jezabel aquí agarra y manda a Elías amenazarlo, la mujer del rey, ya no el rey, sino que, ¿por qué esta mujer no tomó que el rey, siendo el rey, la máxima autoridad, tomara la decisión? No, se tuvo que meter la señora. Bueno, aquí vemos de que Jezabel, ustedes conocen la historia más adelante, cómo termina destripada y muerta y comida por los perros, por mandato de Dios. Arrójenla y aviéntenla. ¡Paz! Se destripa y lo comen los perros, porque era una mujer mala, perversa, y tenía muchos demonios. Por eso,
El demonio de Jezabel que Jesús mismo narra en Apocalipsis sigue vigente hasta hoy, sigue operando. Ese demonio que tenía esta mujer Jezabel sale de ella y con el tiempo anda operando. ¿Sí? Aún en las iglesias cristianas, en familias, en matrimonios, etcétera, etcétera. Pero vemos de que esta Jezabel intimidó a Elías con ese mensaje que le mandó a decir, mañana te voy a cortar la cabeza, Elías. ¿Y cómo es posible de que un espíritu tan grande, bueno, Elías puede decir, bueno, esta mujer es una mujer, ¿por qué le voy a tener miedo a esta, como dicen, esta vieja, ¿no? Pero no, es que hay un espíritu tan fuerte, que si tú has escuchado a personas o has visto personas por ahí en video, en la calle, no sé, hay mujeres que intimidan a los hombres. Yo vi una vez en un mercado, no tiene mucho, el año pasado, andaba yo ahí en la primera poniente y empezaron a discutir unos vendedores de esos que se ponen en la banqueta. Y la mujer, porque le estaba queriendo quitar un pedazo de su puesto, de su territorio donde se colocan, lo empezó a amenazar al otro vendedor y lo empezó a amenazar que le iba a partir la mandarina en gajos, como decían, pero así, pero serio el asunto, y ya se le iba a soltar de uno. Entonces yo dije bueno, ¿por qué le va a tener miedo? Pues al verlo así ya decidida, le hizo cush y mejor se fue. Pero vimos que cómo lo intimidó. Porque hubiera venido otro igual o enchamucado, ese sí se le hubiera puesto al tiro y se le hubiera surtido de uno. Y se hubiera armado un alboroto, un pleito, hubieran llamado a la policía, quién sabe qué hubiera pasado. Pero vemos que sí hay un espíritu que opera en personas, son demonios que operan en la mente de las personas, que te infunden un temor, etcétera, etcétera. Y es ahí donde vemos qué es lo que pasó aquí con Elías. Elías, después de haber tenido, dijo aquí más adelante que se fue a esconder a una cueva. Y ahí vemos que acabamos de leer que dijo que se dormía. La depresión, uno de los primeros síntomas es que la persona quiere estar durmiendo, no quiere saber nada. Una de dos, estar fumando. Número 3, estar emborrachándose, porque no tiene la capacidad, la facultad de enfrentar las consecuencias en sus 5 sentidos. Tiene que mitigar el dolor con el alcohol, con cigarro, con droga, etcétera, etcétera. ¿No? Y aquí vemos que Elías se deprimió tanto que no pensaba ni en comer, tanto que Jehová le mandó comida y le mandó una torta con un ángel. Levántate y come. Comió, ustedes leyeron, y se volvió a dormir. Vemos que la depresión lleva muchas personas al suicidio. Y es ahí, en ese punto, donde nos quiere llevar Satanás a todos los seres humanos. Porque Satanás lo que quiere es que los seres humanos se pierdan en el infierno, condenados. Porque nadie tiene el derecho de quitarse la vida, menos de quitarse la otra. Porque solamente Dios es el dador de vida y Él es el que quita la vida. Él es el único que dice, hasta aquí llegaste, vente a casa. Y nosotros, antes de ser cristianos, éramos pecadores, borrachos, parranderos, mujeriegos, como dicen por ahí, y todos hacíamos lo malo y íbamos a condenación eterna. En la misericordia de Dios no nos llegó la muerte, sino que nos alcanzó, y es por eso que no nos llegó la muerte, porque sabía Dios que nos íbamos a arrepentir. Ahora, muy bien, si las personas que siguen vivas hasta ahorita y aún no se han arrepentido, es por la misericordia de Dios, de que no te ha pasado nada, no ha permitido que eso llegue, que la muerte llegue a tu vida de cualquier forma. Porque muchas personas dirán, bueno, es que yo, ¿por qué me va a pasar esto? Yo soy una buena persona. No daño a nadie, no robo, no mato, no violo, etcétera, etcétera. Eso sí, eso le puede pasar a las personas malas. Pero es que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23
la Biblia dice que toda la raza humana está destituida de la presencia de Dios, de vivir con Dios por toda la eternidad, ¿verdad? Porque por el pecado que nos traspasó desde Adán y Eva. Y no tuvimos la culpa, ni existíamos en ese tiempo para decir, ¿qué culpa tengo yo que el pecado de Adán y Eva me haya alcanzado hasta mí? Porque toda la raza humana nace en pecado, infectada por el virus. Por eso Dios, al saber el que no tenemos la culpa, entonces, como tú no tienes la culpa, por eso mando el antídoto, la medicina para el virus que se llama pecado, y es mi Hijo Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. Muy bien. Vemos que Elías quería morirse, pero Dios tenía un propósito con Elías. ¿Por qué Dios no lo dejó en la cueva? Pues se quiere morir, pues muérete, etcétera, etcétera. Sino que Dios tenía un propósito con Elías. Tú y yo tenemos un propósito. Dios nos trajo a este mundo no para que andemos como animalitos haciendo lo que queramos, sino que Dios tiene un propósito. A ver, ¿cuál es el propósito con que Dios nos trajo a cada uno de nosotros a este mundo? Este micrófono tiene un propósito único, específico, de amplificar la voz. Para esto fue exclusivamente diseñado. No sirve para otra cosa. No la puedes agarrar como cuchara. No sirve para otra cosa. Solamente para ese propósito fue diseñado y fabricado. Nosotros, nuestro propósito que Dios nos hizo en el vientre de nuestra madre es que para que vivamos con Él toda una eternidad. Solamente. Pero con un libre albedrío. Que tú tomes la decisión de seguirle o no seguirle. Porque Dios no quiere robots, no quiere que le sigamos a la fuerza. Tiene que ser de voluntad propia. Que tú decidas seguir a Cristo. ¿Qué es lo que nos ofrece Cristo? Vida eterna. Porque si Cristo no hubiera resucitado, entonces no habría esperanza para nosotros. ¿Qué caso tendría de seguir a aquel hombre? Murió en la cruz y no resucitó. Entonces, ¿qué caso tendría? Entonces, ¿para qué me santifico? ¿Para qué me guardo? ¿Para qué me congrego? ¿Para qué leo la Biblia? Si no hay esperanza, entonces le demos vuelta a la hilacha, total y al cabo, cuando muramos ahí se acaba todo. Ya no hay otra vida, no hay esperanza, no hay castigo. Entonces, como dice el dicho, el que vino a este mundo y no tomó vino, ¿para qué vino? Y es por eso que muchas personas, al no tener una esperanza en esta vida, le dan vuelo al hilacho. Échale y lo que tú quieras. Pero para eso es la predicación de la palabra. Para que las personas sepan que después de esta vida existe otra que será mucho, mucho mejor. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? Dos caminos. El infierno o el cielo, la vida eterna con Cristo Jesús por toda la eternidad, o quieres pasar toda la eternidad condenado en el infierno y luego en el lago de fuego. Hay dos caminos. Y es en vida que tú tienes que tomar la decisión. Ahorita estamos aquí estudiando, mañana quién sabe si amanecemos. Al rato una bala perdida, al rato un choque, un accidente, un paro cardíaco o no sé. Hace días hubo una balacera y murió una persona que ni siquiera sabía ni por aquí le pasaba
que era su última vez que salía de su casa. Supieron las noticias, ¿verdad? Balacera y le llegó un balazo en la combi. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién se podrá imaginar que mañana que tú salgas a trabajar, que salgas por aquí, quién te garantiza la vida? Nadie. Solo Dios lo sabe. Pero la diferencia que ahora nosotros, como cristianos, sabemos a dónde vamos cuando Él nos llame. Que ya no tengo esa incertidumbre en mi mente de decir, bueno, ¿seré salvo? ¿A dónde iré si me muero hoy en la noche? ¿Si mañana me muero? Bueno, si yo te pregunto, si tú mueres hoy, ¿estás seguro que vas con Jesús? Si por tu mente pasa, no estoy seguro o no sé, si eso acaba de pasar por tu mente, es que no eres salvo. Y para eso es la exposición, la predicación del Evangelio, para que tú escuches y escuchando, creas y creyendo, Dios te pueda sellar con su Espíritu Santo. El ser humano no va a poder caminar solo por esta vida. Bueno, podrá a su manera. Pero, como dijo un pollito, otro pollito, sin Cristo estamos fritos. ¿Por qué? Por nuestra condición pecaminosa. El hecho de que tú no violes, robes, asaltes banco, hagas lo peor, no, eso no indica que te vas a ir al cielo. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Tu conciencia te acusa, ¿qué cosas malas has hecho? Rápidamente, vayamos ahí a 1 Corintios 6:9, lo vamos a trazar. 1 Corintios 6:9, esto cuando lo leemos de memoria lo tenemos que tener. 1 de Corintios, ahí está la lista de pecados. Y ahí te vas a identificar si estás o no estás en esa lista. Muy bien, dice ahí, 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquí está. ¿Quiénes son los que encabezan esta lista? Los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Toda persona que no es justa. Uno de los primeros casos son los patrones que explotan a sus empleados y no le pagan lo justo. No le pagan horas extras, no le pagan un salario equitativo de acuerdo a la ley. Y los tienen explotando muchas horas, son injustos. Bueno, no erréis, no te engañes. Quiere decir, no erréis. Ni los fornicarios, aquí está. Vamos rápidamente por parte. Los fornicarios son los que tienen sexo ilícito, los que se acuestan con el novio, con la novia. Desde que empiezan a ser novios, se van al hotel, se van a acostar por ahí, tienen sexo. Sin estar casado, esos son fornicarios. ¿Ok? Si tú has tenido sexo ilícito desde que comenzó tu juventud, desde que perdiste tu inocencia y has tenido sexo con cualquier hombre o tu novio o tu novia desde muchacho, esos pecados están en la mente de Dios. Fuiste un fornicario. Bueno, pero ¿qué pasé? Mire, sí lo cometí con mi esposa. Nos acostamos cuando éramos novios, pero ahora ya me casé, pero ya estoy casado civilmente. Sí, pero el pecado de fornicación sigue vigente en la mente de Dios. Ni los idólatras, los que adoran a los ídolos, los muñecos en las repisas, esos son ídolos. Ni los adúlteros, aquí está. Los adúlteros, ¿saben qué hacían con los adúlteros en el Antiguo Testamento? Los mataban a pedradas, era la ley de Moisés. Cualquiera que fuera sorprendido en fornicación y en adulterio, apedraba, los mataban. Así era la ley de Dios. Imagínense que esa ley no hubiera cambiado y siguiera vigente. Ya casi no hubiera gente. ¿Cuántos adúlteros estuvieran muertos ahorita? No, imagínense tan dura, certera la ley de Dios en el Antiguo Testamento, que creo que ni estuviéramos vivos nosotros. Nos hubieran matado.
Bueno, ok. ¿Qué pasó con el cambio de ley del pacto? Porque ese fue el pacto mosaico al nuevo pacto de sangre. La diferencia que ahora no los matan a pedradas a los adúlteros, a los fornicarios, simplemente porque alguien ya pagó. Se llama Jesús. Y como Él recibió el castigo que tú y yo deberíamos merecer, entonces alguien murió en mi lugar, un ser inocente por un culpable. Por lo tanto, por eso es que Dios nos ofrece salvación a través de Jesús, nada más. Y cuando ponemos nuestra confianza en Él, que lo que hizo Él en la cruz, su sacrificio fue perfecto, y yo apropiarme por la fe de que no tengo que hacer nada más, sino que creer que lo que Él hizo fue suficiente para pagar la deuda de mi pecado y recibirlo en mi corazón, arrepentirme de mis pecados, Él me declara inocente. Se llama la justificación por la fe. Nos justifica inocente al momento de arrepentirse. Al momento, como el ladrón en la cruz. Era ladrón y por eso iba a morir en la cruz, pero se arrepintió 5 minutos antes. Y Jesús, ¿qué cosa? Lo declaró inocente, porque le dijo en el paraíso. Estaba el paraíso y estaba el Hades, el Seol, el infierno por el otro lado. Estaba dividido en el centro de la tierra. De un lado los que eran salvos y de este lado los que eran condenados. Cuando resucita Jesús, cuando Jesús muere, baja y se lleva a todos los que eran salvos y se los lleva al cielo. A partir de ahí es que los que ahora mueren en Cristo Jesús suben al cielo. Muy bien. Dice ahí que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, vaya leyendo conmigo por favor, para que entienda muy bien. Dice que ni los adúlteros, ok, esos adulterios que cometiste, que has cometido, tal vez ya no engañas a tu esposa o a tu esposo, ya no lo haces porque pues ya estás casado y porque ya te llegó la vejez. Porque pues ahora de viejo, pues muchos ya no salen de su casa, supuestamente ya son hogareños, ¿verdad? Que pues ya le dieron vuelo a la hilacha, ¿cómo? Pues ya les llegó la vejez, o sea, pero esos adulterios están en la mente de Dios. Ni los afeminados. Caray, ahí están. ¿Quiénes son los afeminados? Los transgéneros, los transvestis, los que se visten de mujer y son hombres, la homosexualidad, y continúa con ni los que se echan con varones, varón con varón, homosexuales, no heredarán el reino de Dios. Alguien dice, es que así nació, ¿qué culpa tiene? No, porque si hubiera nacido afeminado, lesbiana, afeminado, homosexual, no estuviera en la lista de pecadores. Un homosexual, un afeminado, una lesbiana, se tiene que arrepentir. Algo pasó en su vida. Algo pasó que la Biblia le llama demonios. Pero aquí está tan clara la palabra de Dios y es Nuevo Testamento. Por eso aquí se llama la lista de pecadores. Continuamos, ni los ladrones, ya hacer eso está fácil, todo el que roba, tranza, ni los ávaros, ni el que está ahí haciendo dinero más y más y más y más, confiando en su dinero y no confiar de Dios, no depender de Dios. Por eso tiene que trabajar hasta el domingo, porque el domingo es el mejor día y la mejor venta y el mejor negocio, y etcétera, etcétera, y no viene a Dios. 6 días trabajarás, mas el séptimo día será para Jehová tu Dios. No harás nada en él, ni tu criada, ni tu bestia. Un patrón no puede estar obligando a los empleados a que trabajen el domingo, ahora que es el día del Señor, ya no el sábado. Y si ellos no se quieren ir a la congregación, es su problema, pero tú estás obedeciendo a Dios. Tú les tienes que dar descanso. Descansas tú y descansan ellos. Por eso lo que estaba yo compartiendo los domingos, lo que estoy compartiendo los domingos, es que no puede ser.
Eso se llama avaricia porque estás dependiendo de tu ingreso, de tu cartera, de tu trabajo, de tu empresa, de tu fuente de trabajo. Y el domingo es para Dios. Ni los borrachos. Aquí está. ¿Cuántos se han emborrachado? O nos emborrachábamos, dijeron, ¿verdad? Nos emborrachamos, hasta las cachas quedábamos, como dicen. Yo fui uno de ellos. Ese es mi testimonio que les he contado. Pero fuimos, fueron. Ahorita lo dice la Biblia, ¿a dónde nos lleva? La borrachera es pecado. Oiga, pero es que yo nada más uno ahí para desestresarme y mis six y aquí ya terminé. Pero como siempre el ser humano se termina emborrachando porque no es de una. El problema no es eso, tomarse una o dos. El problema es, como dicen, ya te picaste, ya te amolaste. Porque si te picas, mandas a traer otra, a comprar otra, comprar y te sales emborrachando. Te gastas un dinero que era para tu familia, para que lo disfrutes en la casa, te lo gastas, te quedas sin dinero, ¿verdad? Ya con valor, etcétera, etcétera. Y más si empiezas a poner otra vez la misma y otra vez la misma, y como ya le he contado, y aprendiste a volar, y ¿verdad? Y que la ley del monte, y que cuántas cosas ahí, ¿verdad? Y obviamente la mente está recordando, ahí es donde Satanás está carcajeando, ahí, ja, así te quería ver. Porque si te mueres borracho, miren, hemos visto en las noticias cantidad de personas que se han muerto borrachos. Aquí conocen el oaxaqueño que está aquí en la Novena Sur, un restaurant bar que está en la esquina, que lleva, bueno, ahí salió en la noticia, saliendo el hombre bien borracho, le dio un paro cardíaco y ahí quedó, pero ahí en la salida, tantito así, bien borracho. ¿Ustedes creen que inmediatamente iba a subir al cielo? ¿O que con un novenario de rezos lo iban a dejar entrar? Por eso la decisión es en vida. De muertos, ni que te recen 9 días, ni 40 días, ni 70 días, ya no se puede hacer nada. ¿Dónde lo dice la Biblia? Hebreos 9:27, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27, Nuevo Testamento. Está establecido, ya está determinado, que el hombre muera solo una vez y después de esto, o sea, después de esto, que después de que muera, inmediatamente aquí muere. Si fue salvo, se va al cielo, y si no fue salvo, se va al infierno. Si se murió siendo fornicario, si se murió siendo adúltero, si se murió de borracho, si se murió con todas estas listas de pecados, se va al infierno. Pero repito, hay buenas noticias hoy si tú te arrepientes. No salgas de aquí sin Cristo Jesús. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que Dios te está hablando tu vida a través de su palabra. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Los maldicientes son las personas que andan gritando, maldiciendo, diciendo cosas feas, horribles, groserías, maldiciendo a otras personas. Cuando la Biblia nos dice que debemos bendecir a las personas. Que Dios te bendiga. Cuando tú le dices a alguien que Dios lo bendiga, estás atrayendo bendiciones a tu vida. Génesis 12, porque te bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Ahí está, la Biblia dice. Ni los estafadores, ¿verdad? Ni los tranzas, ni los que dan gato por liebre, como dicen, heredarán, ahí está. Toda esta lista, lea conmigo, heredarán el reino de Dios. Lea el versículo 11 conmigo, ponga atención ahí, lea ahí en la Biblia, dice. Y esto eran algunos. ¿Cuántos de nosotros que estamos acá éramos? Todos. Y esto eran algunos. Está hablando tiempo pasado. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, declarados inocentes en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
La Biblia da, aquí está la esperanza que no conoce el mundo. Y nosotros sí la encontramos. Que Dios tiene un propósito, hay esperanza. Que Dios en su palabra nos dice que después de estar en la lista de arriba, pasamos a ser ex borrachos, ex fornicarios, y ex, éramos. Ahora, ¿por qué dejamos de tomar? ¿Por qué dejamos de fumar? ¿Por qué dejamos la fornicación? ¿Por qué? Por el Espíritu de nuestro Dios que mora en nosotros. Efesios 1:13. Dice así, en Él también, o sea, en Jesús. Ahí, ¿me ayuda, hermano Luis, por favor? Efesios 1:13. Ok, cualquiera que lo tenga, rápido, por favor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muy bien. En Él también, o sea, en Jesús, habiendo oído, aquí la persona tiene que primero que oír. Para que se pueda salvar hay un protocolo. La persona tiene que oír. Luego dice, ¿qué cosa? ¿Qué cosa tiene que oír? La palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación, lo que estamos compartiendo, el tema. Y habiendo creído, si la persona oye la palabra de verdad, el evangelio, y habiendo creído, entonces, ¿qué viene después? Pues, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, que la persona de haber escuchado, haber creído, es sellado con el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que te va a guiar de ahora en adelante a una nueva vida. Porque es Cristo Jesús que va a entrar a tu corazón. ¿Por qué? Porque nacimos separados de Dios por el pecado. Por eso Dios nos manda a nacer de nuevo. Porque por el pecado estamos desconectados de Dios. Desde Adán y Eva, ellos se desconectaron cuando pecaron. Y de ahí la raza humana nació desconectada, fundida, desenchufada, por así decirlo, de Dios. Y ahora nos volvemos a conectar con Dios a través de Jesús. Juan 14:6, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie, ¿qué es nadie? Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Juan 14:6. Ahí está. Él es el único camino que lleva al Padre. Por eso nadie se puede salvar por la religión, si no es por Jesús. Pero ese es otro tema, otro estudio para otro día. Muy bien, ok. Ya vimos que es por la causa del pecado, de nuestra condición pecaminosa en nuestra vida, que nos separa de Dios. Y por el pecado andamos errantes en esta vida. Por eso dice, no erréis. La palabra errar en la Biblia significa dar en el blanco. Como la rueda que gira, tiene un blanco. Y el blanco es Jesús. Y nosotros, como estábamos desconectados, desenchufados de Dios por el pecado, no dábamos en la borrachera, en la fornicación, en la religión, en la tranza, y dábamos por donde quiera. Sino hasta que escuchamos, como estamos escuchando ahorita, venimos a dar en el blanco, que es Jesús. Bueno, regresando un poquito a Elías. Vemos que se deprime, se quería morir, dijo él, quítame ya la vida. Y es ahí donde Satanás se agarra para los seres humanos. Vamos a leer otro pasaje para que veamos, miren. La vida de Judas. ¿Sabían que Judas se ahorcó?
¿Por qué se acercó Judas si andaba con Jesús? No puede ser. Anduvo entre los 12. Conoció a Jesús, escuchó de Jesús, durmió con él, comió con él y cenó con él. Y al final, ¿qué? Se suicida, se ahorca. Dice el Evangelio, vaya a los Evangelios. Juan 13, 21. Juan 13, 21. Dice versículo 21. ¿Estamos ahí? Juan 13, 21 en adelante. Leamos. Váyame siguiendo con la vista. Ahí en la Biblia, vaya leyendo. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban a unos a otros dudando quién de quién hablaba. ¿Seré yo? ¿Será él? ¿Será Pedro? ¿Será Juan? Decían unos. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Esto sabemos que es el apóstol Juan. A este pues hizo señas a Simón, a Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, o sea Juan, le dijo: Señor, ¿quién es el de que tú estás hablando? ¿Quién es el que te va a entregar? Versículo 26. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es el traidor. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, ¿qué cosa? Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno entendió de los que estaban a la mesa, porque le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, era el tesorero, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Vemos que cómo es posible de que Judas estuvo con el maestro de maestros, siendo discipulado 3 años por Jesús. Un discipulado intensivo de 24 horas, los 12 discípulos por 3 años. 8 de dormir y las demás 16 para andar con el maestro, caminando, predicando, aprendiendo del maestro, qué predicaba, cómo enseñaba, cómo sanaba. Un discipulado intenso por 3 años. Ya ven, porque ahí está el discipulado radical. Y nada más nosotros 2 horas a la semana. Bueno, ok, veamos otro pasaje ahí en Lucas 22:1. Lucas 22:1. Lucas 22:1, otro pasaje sinóptico parecido. Dice así: el complot para matar a Jesús. Estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Los principales sacerdotes, o sea, los religiosos. Y entró Satanás en Judas, dice el versículo 3, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de que cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarse a las espaldas del pueblo. Hasta aquí Judas estaba operando ya por Satanás que había entrado en él. Y es que estaba escrito, y no es que porque Dios quiso usar a Judas para que traicionara a su hijo. Simplemente Judas tenía un libre albedrío como tú y como yo, que él había decidido y ya estaba profetizado en los salmos que así sería, ¿sí? Y se cumplió porque ya Dios sabía 1000 años antes en los salmos
que Judas iba a levantar contra el que mojó mi pan conmigo, levantó contra mí el calcañar, dice uno de los salmos. Entonces estaba profetizado que todo lo que Dios había hablado a través de los salmos, los profetas, se tenía que cumplir. Y no es que porque Dios quería usar a Judas y condenar a Judas. Simplemente en el día del juicio, imagínense que llame Judas Iscariote, a las rejas con todo chivas, y pasa Judas el día del juicio para todos los perdidos. Es el juicio del día del juicio final que está en Apocalipsis para todos los que se perdieron. Y que le diga, ¿por qué me vas a condenar, Señor? Si yo entregué a tu hijo. Y si yo no lo hubiera traicionado, entonces no hubiera habido salvación para el mundo. Al contrario, me sales debiendo. Que diga estas palabras, Judas. ¿Así? ¿Ya acabaste, Juditas? Mira, Judas, yo pude haber impedido, ¿sí?, que tú no traicionaras a mi hijo. Pero no quise hacer de ti un robot. Ahí está el libre albedrío. Desde el principio de la creación, si Dios hubiera querido robot, a todos nos hubiera hecho y solo estuviéramos, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Dios quería que le amáramos voluntariamente y pasáramos la eternidad con Él voluntariamente. Dios no te quiera a la fuerza. A la fuerza ni los zapatos, dice un dicho. Así es Dios. Les dijo a Adán y Eva en Génesis 3, de todo árbol pueden comer, menos de ese, del bien y del mal. Era una orden, ¿no? Y la Biblia no dice que se comiera una manzana o que tuvieran sexo. Simplemente era el libre albedrío. Tenían que tomar la decisión ellos de obedecerle o no obedecer la orden que se había dado en Génesis 3. Pero ya conocen la historia. Por eso, Judas, que lo usó Satanás, y Satanás trabajó muy sutilmente con Judas. Porque Judas, ¿saben por qué? En su libre albedrío, como un ser humano, en su decisión libre que tenía, él no había creído en Jesús tal y como debería ser, tal o como creyeron los otros 11, sino que Judas, al ver que Jesús no agarró su espada y vamos a pelear contra Roma, porque Roma tenía bajo los pies, bajo las botas a la nación de Israel, Judas pensó que venía como un guerrero a matar a sus enemigos y a defenderlos a capa y espada. Y no, cuando escucha Judas que viene con una palabra de amor, ama a tu enemigo. ¿Qué cosa? Oye, maestro, ¿sabes cómo nos tiene Roma? Viola a nuestras mujeres, saquea nuestras cosas y me dices que yo lo ame. No, este no puede ser el Mesías. El Mesías vino a libertarnos. Ellos no creyeron, la nación de Israel rechazó al Mesías, lo crucificó porque querían un Mesías libertador literal. Pero no saben que lo que venía el Mesías era libertar de la esclavitud del pecado. Y eso es lo que de ahí nos quiere sacar Dios, de la esclavitud. Somos esclavos del pecado. Y tú tienes que tomar la decisión. Porque los esclavos en el Antiguo Testamento tenían un amo. Y le eran fieles. Y tú tienes que tomar la decisión a qué amo quieres servir. No se puede servir a Dios, a dos amos. O le sirves al amo del pecado o le sirves al amo que es el Señor Jesús. Pero no puedes porque va a traer sus consecuencias eternas. Vemos que Judas le dan 30 monedas de plata, lo vende al maestro por 30 miserables monedas de plata. Y vemos también que por otro lado, dentro de los 12 había otro traidor. Eran 2 traidores, Judas y Pedro. Pedro lo negó. Ya conocen la historia. Cuando le decía al Señor Jesús,
No, que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores y esto. Y Pedro se levanta muy chicho y dice, no, Señor, yo no lo voy a permitir. Y no vayas para allá, no vayas a Jerusalén porque te van a matar. Y siempre queriendo defender al maestro. Muy valiente. No, Pedrito, 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 antes que cante el gallo 3 veces me habrás negado. No, ¿cómo crees? Si yo mi vida voy a dar por ti. Pedro el valiente, el que quería encabezar el grupo, el que quería resaltar de los 12, el que quería el liderazgo. Y no es que estaba mal, pero Jesús lo sabía. ¿A poco no sabía Jesús, porque Él es Dios en la carne, en su omnisciencia, que Jesús lo iba a traicionar? Lo sabía. Regreso a la cinta. ¿No sabía el Señor Jesús que Judas lo iba a traicionar y que Pedro también lo iba a traicionar? Entonces, ¿para qué los llamó? ¿Para qué? O sea, es ilógico. Nadie en este mundo va a contratar a un traidor para que trabaje con él. Porque le va a robar, le va a transar, etcétera, etcétera. Y lo sabía. Y también sabía que el otro lo iba a negar. Porque estaba escrito, ya estaba escrito en la palabra, que el Mesías tenía que morir por los pecadores. Nadie más, no hubo nadie más que podría pagar por la culpa del pecado de la raza humana. Tenía que ser un ser inocente, Jesús, que no tenía pecado en su vida. No traía el virus del pecado como tú y como yo, porque Él nació sobrenatural por el poder del Espíritu Santo en María. Porque si Jesús hubiera nacido del esperma de José, hubiera nacido como tú y yo con el virus del pecado. José y María traían el pecado. Y por eso ellos honraban a Dios a través de la ley de Moisés. Muy bien, vemos que hay un traidor, pero la diferencia que uno se arrepintió. Cuando lo prenden a Jesús y lo llevan a la casa del sumo sacerdote amarrado y escoltado, Pedro se empieza a esconder y a seguirlo de lejos, y de repente hacía mucho frío, había un fuego ahí, estaban haciendo leña con lumbre para calentarse, porque era de madrugada, mucho frío en el Medio Oriente, y cuando lo empiezan a reconocer, tú andabas con él. ¿Yo? No, estás loca. Y va por allá y se va por ahí. ¿Tú eres uno de ellos? No, están equivocados, me están confundiendo. Yo ni siquiera lo conozco. Y van por allá y ahí andaba y de repente, él es uno de ellos. Que no te he dicho. Y imaginen la expresión de Pedro. Y de repente en la última negación de Pedro, ¡kikiriki! Se va acordando lo que Jesús le dijo. Antes que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. Pero cuando dice el Evangelio que se acordó de lo que le había dicho por la palabra que había escuchado, entonces Pedro volvió en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que había él escuchado hacia atrás de Jesús, la vida eterna, todo lo que Jesús les estaba prometiendo, vida después de esta vida eterna, estarán conmigo, y etcétera, etcétera, vivirán conmigo toda la eternidad, todas las promesas. Pedro, al escuchar el canto del gallo, se acuerda por la palabra las promesas que Jesús le había dicho. Entonces se acaba de cumplir lo que el maestro me había dicho. Por lo tanto, es el Mesías verdadero. Pero ¿qué hizo? Cuando él reconoce que sí era el Mesías verdadero, va y se arrepiente y lloró amargamente. Se va y se pone a llorar y Señor, perdóname, pidiéndole perdón al Padre, perdóname, me arrepiento. Lloró amargamente con un profundo
dolor de arrepentimiento en su corazón. Y por eso, porque se arrepintió, ahí está la clave, se arrepintió, Jesús lo perdonó. Por eso, cuando tú vienes y escuchas la palabra y ves las promesas, que Dios te va a perdonar tus pecados, que te va a hacer nueva criatura, que te va a limpiar con su sangre preciosa, que hay esperanza con Cristo Jesús, que no todo está perdido, no importa lo que esté pasando en tu vida, pero si tú crees a lo que estás escuchando y estás leyendo con tus propios ojos, entonces la palabra te va a llevar al arrepentimiento. Y es ahí donde Pedro es restaurado, mientras que el otro cobarde no creyó. Porque si Judas hubiera creído, se hubiera arrepentido. Y ahí está la clave. Cuando tú y yo escuchamos por primera vez la predicación de la palabra, porque creímos, nos arrepentimos. Tienes de dos sopas. O le crees o no le crees a la palabra de Dios. Por eso sacamos la Biblia y lo ponemos las bases para que tú veas, oigas y creas o no creas. Jesús vio, Judas vio, escuchó y al final no quiso creer. Ahora bien, de esto se basa Satanás muy sutilmente para para obrar a través de las personas como obró en Judas, pero al final, imagínense, los religiosos, los fariseos, estaban contentos porque alguien del grupo les había entregado el Mesías. Ellos se limpiaron las manos porque venía la fiesta de la Pascua y no querían matar a Jesús literalmente porque se iban a ensuciar las manos. Hágame el favor. Pero usan al traidor. Entonces, sí, Judas lo vende por 30 monedas de plata, que era una buena cantidad de dinero. Y cuando Judas entiende después de que su conciencia lo acusó de que había hecho mal, buscó la salida fácil. ¡Paz! Lo que hacen las personas. ¿Por qué se suicidan las personas? Una de dos, por la conciencia que traemos dentro. Se llama remordimiento, no arrepentimiento. Porque cuando una persona se suicida, busca la salida fácil, pero no es que se está arrepintiendo, sino que se está remordiendo. Y aparte, Satanás está a todo lo que da. Ahí está trabajando en su mente. Ahorita lo vamos a ver. Animándolo a esa persona, échale, mátate, suicídate. No vales nada. Y la persona le cree al enemigo. Cuando Jesús dice, ven a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Qué diferencia, ¿verdad? Jesús nos llama, vengan a mí, todos los que están trabajados y cansados de esta vida, de lo que pasa. Mientras que el otro te ofrece una salida fácil, porque sabe muy bien que si tú te suicidas, vas derechito al infierno. Y él ya ganó un alma para el infierno. Mientras que Cristo gana un alma para el cielo. Vemos que hasta en la Biblia están los suicidios. Por ejemplo, rápidamente antes de pasar a lo último. En Jonás, también Jonás se quiso matar. Que vale quitar a la vida. Miren. Ahí en Jonás 4:8 dice así. Nada más anótelo. Jonás 4:8.
Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba, ¿qué cosa? La muerte, el profeta Jonás, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo a Dios, Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. El rebelde de Jonás tenía una misión, ir a Nínive a predicar, que se arrepintieran. Pero como Jonás, dentro de él, como ese ser humano o egoísta, que no le importaba mucho las personas que se iban a condenación, no quería ir a hacer esa labor evangelista, sino que dentro de él sabía, ¿para qué me voy a matar tanto si al final Dios los va a salir perdonando? Jonás tenía un pensamiento equivocado. Porque así hubiera sido desde el principio, entonces Jonás, no te molestes, déjalos, al fin y al cabo yo los voy a salir perdonando a todos. No, Señor, sino que mandó a que se arrepintiera Nínive. Y Jonás, ¿para qué voy a ir si tú eres esto y el otro? Pero era una orden. Pero tanto así fue su desesperación Jonás, que quiso morirse. O sea que vemos a hombres que Dios usaba, que aún así, cuánto más a los seres humanos que están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Porque Satanás no descansa, ataca aún a los hijos de Dios y más a los que no son hijos, a los que están fuera del alcance de Dios por el pecado. ¿Qué pasó con Judas? Veamos cómo terminó. Ahí en el libro de los Hechos 1:16, vaya, Hechos 1:16. Dice así, a ver, ¿ya lo tiene? ¿Ya? Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. ¿De qué estaba hablando la escritura en los Salmos? De Judas. Acerca de Judas, dice, de la que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Ok? Para que la escritura se cumpliera. Ok, dice así el Salmo 41:9. Aquí está hablando la escritura del Antiguo Testamento. Salmo 41:9, anótelo, nada más. No se pierda ahí donde quedes, ahí donde está en hecho. Nada más anótelo. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ahí está la profecía que 1000 años antes se había dado de que Judas iba a traicionar. ¿Por qué? No es que porque ya estaba, que Dios quería que así iba a ser, simplemente Dios sabía que Judas no se iba a arrepentir. Dios sabía que tú y yo sí nos íbamos a arrepentir. Y Dios sabe, a los que nos ven en las redes sociales, Dios sabe si te vas a arrepentir o no. Pero hoy es el día que Dios te está hablando y te ofrece salvación eterna. Que abrió sus brazos por ti y por mí en una cruz para demostrarte cuánto te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo que en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y dices que Dios no nos ama? ¿Y para qué vine esta vida? ¿Y para qué sufrí? Y nos hacemos tan sufridos, que de verdad que hay gente que como que ya se empieza a lamer las llagas cuando hay casos más horribles que la gente pasa. Con cáncer, con SIDA, internados. Ahí duerme la familia día y noche afuera en la calle, gastando. Tú estás sano, estás sana. Estamos vivitos y coleando. Tenemos pan, tenemos comida, cornflakes, leche, celular, internet. ¿Y te quejas?
Hay gente, como dicen, más amolada que nosotros. Y según estamos sufriendo. Claro, no física, no, perdón, no materialmente. Mental y espiritualmente está siendo atormentado. Porque por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros, tenía parte en este ministerio. ¿Quién? Judas. Este pues con el salario de su iniquidad, aquí está la palabra iniquidad, con el salario, con las 30 monedas de plata con la que vendió a Jesús, lea conmigo, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó las tripas, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Judas, al no haber creído totalmente que no había perdón de pecados, buscó la salida fácil. Y dice que sus entrañas se derramaron. En otras palabras, se le salieron las tripas donde cayó reventado. Para terminar, vayamos a Apocalipsis 21:8. Pero cuando yo te diga. Está ahí Apocalipsis 21:8. Mire, aquí está. Así como en Corintios 6:9 vimos la lista de pecadores, aquí vemos otra lista de pecadores, pero que ya van a condenación eterna. En la Corintios 6:9, donde leímos ese rato, está la lista de pecadores, pero con esperanza a que sean justificados, santificados, lavados por la sangre del Señor Jesús. Aquí ya no hay esperanza, aquí ya van a recibir su condenación eterna. Dice así, pero los cobardes e incrédulos son los que encabezan esta lista. ¿Quiénes son los cobardes? Aquellos que no tienen la facultad de enfrentar los problemas de esta vida en sus 5 sentidos. O que buscan la salida más fácil. Esos son los cobardes. ¿Por qué no enfrentan las consecuencias? ¿Por qué no buscan a Dios? ¿Por qué no buscar a Cristo? Si ya lo vimos que hay esperanza, que hay vida eterna. Yo soy la vida eterna porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que está ofreciendo Jesús. Hay esperanza, pero el mundo no tiene esta esperanza y por eso el mundo vive como vive, porque ellos no tienen esta esperanza. Nosotros sí. Y esa es la esperanza que ofrece Jesús para tu vida. ¿Quién te asegura que mañana amaneces o pasado? ¿Quién nos asegura? Nadie. Ya lo vimos los casos de que pobre muchacha, ni por acá le pasaba que le iba a llegar una bala. Pero los cobardes son los que encabezan. A eso se refiere los que buscan la salida fácil. E incrédulos, los que no creen, como Judas. Ahí está, no creyó que Jesús era el Mesías, el Salvador. Esas son las personas que no creen al mensaje, que se burlan. No creo, es puro choro, me están echando miedo. No es echarte miedo, por favor. La Biblia no es para echarnos miedo, es para guiarnos y que nos arrepintamos. Más el Apocalipsis no es para echar miedo, es para nosotros, dice la Biblia, para los cristianos. Es revelación. Imagínate qué Dios sería ese que no nos avisara, agua va con todo esto. Nos está avisando para que ahorita que estamos vivitos y coleando, pensemos 2 veces qué vamos a hacer con nuestra vida espiritual. Dios nos ha mantenido, ya ha estado esperando que te arrepientas, hablando, y Dios sabe si te vas a arrepentir o no, pero hoy es el día de salvación. Pero los cobardes, sigamos leyendo, e incrédulos, los abominables y homicidas, ahí están los asesinos, los sicarios, los fornicarios y los hechiceros, los brujos, los idólatras, los que adoran a los muñecos ahí en las repisas,
Y todos los mentirosos, echar mentira, aguas, No hay mentira piadosa ni mentirita chiquita. Cristianos que me escuchan. Nada que mentirita y como que no. Porque si somos hijos nos va a dar con cuero el Señor. Los mentirosos y todos los mentirosos, ¿qué dice? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El destino de los malos, que nunca se arrepintieron. Más que en Corintios 6 hay esperanza. Y esto era. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? El diablo te está metiendo dardos. Te quiere engañar. Para que busques la puerta fácil. Pensamientos de depresión, suicidio. Ya no hay esperanza, no hay salida. Leemos el último pasaje, es Efesios 6:10. Por eso Dios nos manda a ponerlos la armadura de Dios. 6:10 en adelante, por favor, ahí, hermano Luis. Sí. Versículo 10, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura. Aquí está, mándense, pónganse la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás tiene jerarquía con los demonios. Hay principados, potestades, gobernadores, todos están en jerarquía como la zona militar, general, sargento, cabo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay de todo en el ejército de Satanás. Y esos son los que nos están haciendo guerra. Muy bien. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Aquí está. Para que podáis resistir al día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es la palabra, es Jesús. Jesús es la única realidad en contraste de la apariencia. Eso significa la palabra verdad. Todo lo demás que el mundo nos ofrece es pura apariencia. Y vestidos con la coraza de justicia. Este es un estudio profundo, nada más estamos viéndolo. Calzados los pies con el presto del evangelio. 16, esto es lo que quiero enfatizar. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Explico 16 y 17. El escudo de la fe, toda esta armadura es la armadura que usaba un soldado romano en el Antiguo Testamento. Literalmente, escudo, espada, el yelmo, que es el casco, la coraza, que es el que cubría los pechos, ¿verdad? Y el cinturón, los calzados, tenían que estar bien calzados. Pero aquí hay algo que dice que el escudo de la fe literalmente era ese escudo grande que se ponían los soldados. Que cuando ustedes vieron en la película de 300 y los persas, que cuando lanzaban flechas nada más, levantaban el escudo y caían todas las flechas quedando clavadas en el escudo. Esa es la protección. El escudo de la fe es la confianza en Dios, que tenemos que creerle a Dios que lo que dice se tiene que cumplir en tu vida. Porque con eso, si tú le crees a Dios en esta noche que lo que hemos estudiado es verdad, entonces puedes apagar todos los dardos. Quítate la vida. No vales nada. La vida no vale nada. Emborráchate. Haz esto. Haz el otro. Y ahí está. Y aquí es el centro del enemigo, de Satanás. Donde al lanzar los dardos, el ser humano empieza a maquilar cómo va a ser. Pero cuando nos convertimos a Cristo, Él nos da un escudo. Y Él es nuestro escudo, porque yo soy tu escudo, dice en Génesis. Que ahora,
Cuando vienen ataques a nuestras vidas, antes de que nos llegue a nosotros, le llega a Dios, porque Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Antes que las flechas te lleguen a ti, me tienen que llegar a mí. Por cuanto has puesto en mí tu confianza, yo también le mostraré la salvación, dice el Salmo 91. Y el yelmo es el casco que se ponían, ¿verdad? También sirve para proteger de los dardos, para que no queden clavados aquí en tu cerebro, sino que ¡pling! ¡Pling! Fierro va a retachar. Y hay otra enseñanza. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios tiene que estar en tu vida. Para que tú tengas fe, tienes que tener la espada, que es la palabra. Y la palabra te va a dar fe. Y con eso vas a poder defenderte de todos esos ataques de aquí la mente que están viniendo a tu vida. Entonces, la pregunta es, ¿le vas a creer a Dios o al diablo que te quiere llevar al infierno? Tienes que reconocer que eres un pecador, que le has fallado a Dios, que eres una pecadora, que necesitas hoy arrepentirte de tus pecados. Recibe a Jesús como tu Señor. Encomienda tu vida a Él. Deja que Él te guíe y no salgas de aquí sin Cristo Jesús. Amén. Oremos. Así como estás inclinado tu rostro, cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque es tu palabra la que nos describe nuestra condición actual de pecador. Pero también muchas gracias porque alguien ya pagó por esos pecados en la cruz. Y ahora tu palabra nos ofrece salvación y vida eterna. Señor, gracias por morir en nuestro lugar. Reconocemos, Señor, que hemos hecho lo malo. Pero también un día, por tu misericordia, nos diste tiempo que nos arrepintiéramos. Y nos perdonaste. Y nos diste de tu Espíritu Santo. Y ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Gracias a ti, Padre eterno, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es Jesús que el que cambió la historia en AC y después DC. Porque no hay otro nombre en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Porque no hay otro camino que nos pueda llevar al Padre, solamente Jesús. A todos los que nos ven en las redes sociales y a los que están aquí por primera vez, no dejes pasar esta oportunidad. A los que están viendo este video y a los que están aquí por primera vez, ahí donde estás, dice la palabra de Dios que cuando oigas su voz a través de la palabra, no endurezcáis tu corazón. Hoy Dios te ha traído porque tenía una cita contigo, porque te ama tanto y ofrece sus brazos en una cruz para darte vida eterna. Cambiar la situación de ese problema. ¿Qué tendré que hacer yo para ser salvo? Me preguntarás. Solamente arrepiéntete. Reconoce que has hecho lo malo delante de los ojos de Dios. No importa las cosas malas que hayas hecho desde que eras niño hasta ahorita en esta hora, en este minuto en que estamos corriendo. Si tú quieres arrepentirte hoy, invitar a Jesús a que entre a tu corazón en la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, haz esta oración de fe ahí donde estás sentado en tu lugar. Mujer que me escuchas, varón que me escuchas, y a todos los que nos ven en este video,
por primera vez en tu vida, ahí dile estas palabras. Ve repitiendo, repite conmigo, con todo tu corazón, ahí en voz baja, en tu lugar. Señor mío y Dios mío. Ve repitiendo conmigo. Te doy gracias por hablarme a través de tu palabra. Reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Gracias por hablarme a mi vida, sabiendo que tú me amas. Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Perdóname todo, Señor. Ten piedad de mí. Me arrepiento con todo mi corazón en esta noche. Y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Y gracias por salvarme en esta noche. Señor Jesús, recibo mi salvación por fe, confiando en ti, como mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque te lo pido en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A todas las personas que están viendo este video, nos gustaría conocerte, darte unos consejos. Comienza a leer tu Biblia de Mateo a Apocalipsis. Busca una iglesia cristiana cerca de tu domicilio. Diles que ya recibiste a Jesús en tu corazón a través de esta oración. Y comienza a leer la Biblia de Mateo a Apocalipsis todos los días. Tu vida va a ser cambiada y transformada. Mientras tanto, te bendecimos y que Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.